Buenas noches, profesor. Y qué asco da Caracol y ciertos medios de comunicación que tienen dueños empresarios que Pablo Escobar hizo sentir como si fueran unos míseros, pobretones. Y entonces ahora, que porque usted dijo que el millonario de China, uno de los millonarios de China, le dijo a Donald Trump que era para él un simple limosnero y que por eso el comunismo no era trazado si lo medían por el dinero, pero Caracol sí daco. ¿Cómo así? Sí, por eso vamos a hablar hoy del exilio. Y para hablar del exilio espiritual y para hablar del exilio, ¿qué es el exilio? Ahora que en estos momentos en que precisamente casi vomito al escuchar de pronto a unos presentadores de Caracol que tienen idiotizado a esta patria boba, que estuvo viviendo el proceso solamente de las cosas entre Uribe y Petro. Uribe y Petro, ahí se pasaron como la patria boba. Santander Bolívar, Santander Bolívar. Y ese Caracol daco, cuando está hablando del exilio de un títere que ni siquiera nunca dio un discurso porque no sabe ni hablar, está como el viejito ese aquí de Bucaramanga, el vicario impúdico, y que es la tal Corina Machado, la otra títere yanqui de güera, y entonces pone la voz en el cielo de que el exilio. Yo he visto países, profesor, ¿y qué es eso de exilio? Bueno, el exilio es cuando una persona se expatria de su patria por diferentes cuestiones, por ejemplo, por traición a la patria, permitir y querer que otros países invadan y asesinen y maten. Hay exilios, como fue el que los judíos le hicieron a Baruch Espinosa porque dijo que Dios estaba con él en la naturaleza. Y lo maldijeron y lo expatriaron de su patria y que nadie le diera ni un vaso de agua. Es una forma de exilio, pero los mismos judíos también tuvieron exilio cuando la época de Nabucodonosor, allá en el año 598, cuando los expatrió de sus tierras. Hoy el capitalismo norteamericano y yanqui a veces fuera yanqui, pero eso no es exilio. Simplemente no quieren invasores, y esta democracia republicana de Estados Unidos le dio un exilio espiritual por ser socialista en la Casa de la Independencia, en el Salón de la Independencia, Palacio de la Moneda, Salvador Allende. Lo asesinaron un 11 de septiembre, más o menos. 11 de septiembre también se cayeron las Torres Gemelas por 1000 bares. Lo asesinaron sencillamente por ser socialista, lo bombardearon. Y Fidel Castro le dio asilo a su hijo. Mientras él, el exilio se le dio en el cielo o en el infierno, según dicen los capitalistas, que para el infierno van los socialistas y los comunistas, pero ellos son del cielo porque son pro capitalistas, judíos o no judíos. Y exiliaron en el cielo en forma forzada a un socialista, bombardeándolo, asesinando. Aquí lo que se ha hecho es este poco de gente en Venezuela que han sido exiliados por traición a la patria, por tratar de crear una guerra civil, por no aceptar que perdieron. Y esa cuestión, eso se llama exilio. Exilio es salir forzosamente de un país por diferentes cosas, por crímenes, salir del país por persecución. Por ejemplo, aquí ahora mismo hay exiliados en las cárceles. Se le llaman esos exiliados en las cárceles, lo sufrió Mancuso, lo han sufrido. Pablo Escobar prefirió una tumba en el país antes de ser expatriado o ser sacado de su patria forzosamente por narcotraficantes, por lo que sea, a una cárcel de Estados Unidos. Prefirió una tumba aquí, según decía. Esas son formas de exilio, pero a Salvador Allende, por ser socialista, lo bombardearon, lo asesinaron. Y nació una hija que se llama Isabel Allende, quien hace La Casa de los Espíritus, una gran escritora, y su hijo Alejandro fue exiliado por Fidel Castro. Entonces ahora Caracol, que es un medio que en esta patria boba da asco, que tiene propietario, tiene dueño, denigra al ser humano cuando en unos programas, después que hablan de que Herta pone la voz en el cielo por el exiliado, es un viejito y tal, que a la hora del té era un títere. Nunca habló de un buen discurso ni una cuestión. Y habla de ese exilio tratando de hacer ver una cantidad de cosas, pero mientras a los pocos minutos pasan una cantidad de gente sucia de barro
capaz de besar el suelo, de lamer los inodoros con la lengua, si se lo pide el programa que tienen llamado Desafío. Y toda esa gente, y mujeres encueradas y hombres encuerados de toda clase de género sexual, lamen los pisos, lamen los inodoros con la boca, sencillamente por el dios dinero que le ofrecen. Entonces esa gente no sirve para entrar a estados superiores. Cuando aquí no es raro, profesor, pero es raro que un comunista le haya dicho a Donald Trump que es un mísero limosnero ante él, siendo el chino comunista. Aquí en Colombia se vio, y eso se llama tácito, no hay necesidad de que se lo diga. Aquí en Colombia Pablo Escobar hizo sentir a los más grandes empresarios, los de Caracol, los dueños del Tiempo, los dueños del Espectador, y todos esos periódicos y todos los empresarios dueños de las textileras y dueños del petróleo y de todo. Pablo Escobar los hizo sentir como míseros limoneros, y todos esos empresarios le prestaban plata a Pablo Escobar. Un gamín, robador y jalador de motos y de carros. Pero con el narcotráfico, a él lo querían llevar, como lo piden en los Estados Unidos, en extradición, y prefirió una cárcel aquí. Esa es una forma de llevarse una persona a la cárcel por fuera, por robo, por asesinato, por lo que sea, una forma de exilio. A Salvador Allende, por ser socialista, Estados Unidos lo exilió al cielo o al infierno, como quieran decir, sencillamente porque era socialista, pero ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido América Latina. Y así Donald Trump y el mismo Washington y Jefferson y Rockefeller y toda esa gente que ladrona de petróleo ajeno y toda esa vaina, son sencillamente saqueadores y ladrones en nombre de una democracia podrida republicana. Y a ellos cada ratico los echan de los países donde están fuera yanquis. Por lo tanto, esta gente exilia, pero asesinando y matando. Exilia espiritualmente, mandando al cielo a otras personas o al infierno. Entonces, cuando vemos a estas cuestiones de Caracol, no, profesor, y nosotros quisiéramos que nos hablara de las grandes frases y citas del mundo entero. Sí, eso lo haremos, y estamos precisamente entrando en esta cuestión porque aprendí el noticiero y casi que vomito escuchando que muy poco veo esta cuestión, ni ningún partido en Caracol, ni nada. Yo creo que estos son medios que ya no tienen nada que ofrecer a Colombia. Aquí se necesitan Telesures, se necesitan RCTV, se necesitan otras cuestiones totalmente que entiendan y sepan qué es el periodismo, qué es la comunicación, y no que se presten sencillamente a sus patrones para tratar de crear guerras civiles en los pueblos y dando las noticias a su antojo. Las cuestiones van por otro lado. Pablo Escobar hizo sentir a los más grandes millonarios de Colombia como simple limosnero, y era un gamín, ladrón de carro. Y también se lo querían llevar para Estados Unidos a un exilio de cárcel, porque también eso tiene que ver con cárcel. Yo vi una película una vez donde precisamente un país casi que entra en guerra por proteger y exiliar a una persona, porque para eso se buscan las embajadas y los consulados y se mete a la persona exiliando porque son perseguidos. Nosotros vimos el caso cuando la iglesia en época de la Inquisición persiguió a los científicos. Los persiguió, y nada más había una ciudad, que yo le dije esa clase anteriormente, cuando esa ciudad en Viena era la única ciudad que protegía a los exiliados de la Inquisición. Ahí no se metían los inquisidores del Imperio Romano, del Imperio Vaticano, del Imperio de la Iglesia Católica, ni de ninguna secta religiosa. Pues estos eran los herejes de la época, los perseguidos, los herejes de Arrio, los herejes de Calvino, de Lutero, etcétera, etcétera. Y así va la historia, y eso es lo que quiere decir exilio. Exilio, y no utilizarlo para ahora ahondar en una política nacional colombiana, haciendo ver que vamos a ser igual a otros países. Cada país es dueño de sus cambios y su estructura y su naturaleza. Hay países que no producen una yuca, por supuesto que se pueden morir de hambre, pero si nuestros campesinos son capaces de producir, como China, arroz hasta en las azoteas, yo creo que ningún pueblo se muere de hambre, al contrario, sobra para vender y regalar. Por lo tanto, da asco
cuando uno prende a Caracol y prende esas cuestiones que se quedaron en la patria boba, en esa patria que después de independencia cae en un dimes y diretes entre dos individuos. Aquí fue Petro Uribe Petro, se pasaron años y años en una cuestión de patria hasta que triunfó la verdad, la justicia. Y este hombre ha sido perseguido políticamente por precisamente estos medios de comunicación, que ya yo los hubiera cerrado. Era presidente, hubiera cerrado hace rato esa vaina y que se vayan para donde sea. El asunto fue que a Salvador Allende espiritualmente lo exiliaron asesinándolo por ser socialista. Ahora un socialista hecha por traición a la patria, y los tratan de convertir ahora en héroes en estos medios de comunicación colombiana, hablando de exilio, cuando la palabra exilio tiene muchas connotaciones y tiene muchas causas y por qué. Y siempre hay motivos políticos, motivos de asesinato, motivos de traición a la patria, motivos de masacre. Y entonces las personas tienen que huir y exiliarse en otro país. Pero el país que le da exilio a un individuo responde por él y tiene que protegerlo. Pero aquí en este caso lo utilizan como herramienta, como instrumento político, en un capitalismo que está moribundo, un capitalismo de un Estados Unidos y de una Norteamérica que ya no tiene nada que ofrecer al mundo, sino saqueo, robo, donde el dinero, el ser humano ante el dinero es una pila de mierda. Un ser humano ante el dinero es pila de mierda, y eso es lo que vemos nosotros en Desafío, en Caracol, la gente como cerdo. Una cantidad de personas de desviaciones sexuales lamiendo los inodoros si se lo pide Desafío para ganarse unos pesos. Por eso muchas veces lleve con honra su honestidad y su pobreza, y quizás sí puede entrar al cielo, o por pobre lo puedan echar en el infierno, pero es difícil que un hombre con 300 tractomulas haciendo paro aquí en Colombia nos dan risa. Qué porquería, qué pueblo ignorante. Y eso es lo que no podemos aceptar en mi escuela. Y que ya quiero decirle, igual que Ricardo Rey, adiós a la salsa, porque estoy a punto de vender este aparato y alejarme de estas cuestiones, porque mi nick que no se mueve. 301, 327, 3234 y todo. Vale. Y si hay personas que lamen los inodoros, como en esos programas, ese poco de cerdos ahí y gastando energía, sencillamente mostrando una musculatura de un físico que se deteriora y la sangre y las carnes se vuelven flexibles, que luego dentro de unos años sale el abdomen, las arrugas, la calva y quedan deformes. Mientras la casa de los espíritus, como la de Salvador Allende, la hija de ese presidente socialista que fue asesinado por Estados Unidos al bombardearse el palacio, y que lo exiliaron al cielo o al infierno, no sé cómo lo quiera decir cualquiera, si usted cree en esas cosas. Por lo tanto, solamente quería eso, que prendí el televisor o entré al cuarto de mi madre a ver el TV y de pronto veo esa noticia que es exiliada, no sé qué, el presidente que trata allá, y ya lo trata como Guaidó, presidente de Venezuela, y a la otra una títere que mueve a otro títere porque ni siquiera estaba en la urna. Entonces estamos en una creencia todavía que todo el mundo es idiota y analfabeta. Ya hay gente que no está comiendo cuento. Hay gente que no está comiendo cuento, que un barbón alzó un palo y se abrió el mar Caribe en dos para que pasaran 200 barbones perseguidos por los egipcios. Y ese cuento no se lo come nadie. Hablamos en el próximo capítulo acerca de las frases más grandes del mundo.